Shalom. Hoy Alel les quiere presentar el concepto de historia y geografía de un punto de vista interior. Sabemos que para cada pueblo, su espacio físico, su historia, son los que le dan su identidad y lo conforman como pueblo. ¿Qué es la identidad? Sino todos los recuerdos de lo que nosotros somos, de lo que recibimos de nuestros padres, nuestros abuelos y todas las generaciones. Eso en última instancia es lo que conforma la identidad de una persona. Sin ese recuerdo no sabemos quiénes somos, porque en realidad quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros, somos la información que nosotros tenemos de nosotros mismos, nuestra memoria consciente e inconsciente. De la misma forma, cada nación, cada pueblo tiene relación con un lugar físico, una tierra, y con lo que sucedió en esa tierra. El pueblo de Israel, tal vez uno de los pueblos más antiguos que hay sobre la tierra, en su milenaria historia, cada uno de los lugares de la tierra de Israel tiene un recuerdo y una sabiduría. En nuestra tierra de Israel tenemos tumbas milenarias, de hace miles de años, donde peregrinos a través de toda la historia visitaron a profetas y sabios de la época bíblica, de la época talmúdica y a lo largo de toda la historia. Y cada uno de estos sabios está en un lugar de esta tierra de Israel, sabios que figuran en los textos de la tradición escrita y oral, es decir, no son simplemente personajes míticos ni historias de leyenda, sino que son personajes, personas de carne y hueso que vivieron en esta tierra, transmitieron una enseñanza, una sabiduría, que es lo que conforma la sabiduría del pueblo de Israel, y sabemos exactamente dónde cada uno de ellos fue enterrado, y eso le da también a la geografía de esta tierra y a la historia de esta tierra un carácter trascendente, y no solamente una historia de eventos que se transcurren uno detrás de otro sin ninguna conexión trascendente. Todo lo contrario, la historia del pueblo de Israel, tanto para el pueblo de Israel como para toda la humanidad, es una historia trascendente, ya que todos los valores más preciados, como ser los 10 postulados conocidos como los 10 mandamientos, que figuran en la Torá, todos esos valores surgieron de estos sabios judíos que legaron para la humanidad todos los conceptos que todos amamos y que definimos hoy como civilización. Entonces vemos que la historia y la geografía, en este caso, es espiritual, o sea que trasciende lo anecdótico y tiene un contenido que le da la identidad a este pueblo, al pueblo de Israel, donde se unifica la tierra de Israel con la sabiduría de Israel, que es la Torá, la tradición escrita y oral, y con el pueblo. Esos tres aspectos conforman lo que es Israel en toda su dimensión. Y no podemos sacar uno sin ir en juicio del otro. Es decir, que todos están unidos, es una única realidad que conforma este pueblo. Entonces, durante miles de años, el pueblo judío, de una forma u otra, a pesar de la diáspora que se sufrió durante 2000 años, siempre estuvo conectado a esta tierra, y lo más excelso de la sabiduría de Israel y los sabios más elevados que produjo, como ser todos los profetas, grandes cabalistas, el Talmud jerosolomitano
fue gestado en esta tierra. El famoso libro del Zohar, con el Tanaíta Rabbi Shimon Bar Yochai, que también figura en el Talmud, en el Zohar, todo esto se gestó en esta tierra. Quiere decir que la identidad y la personalidad de Israel está relacionada con esta tierra. No hay historia, no hay geografía judía que no tenga que ver con la tierra de Israel. Israel siempre estuvo ligada espiritual, materialmente, concretamente a esta tierra. Tanto es así que durante los 2000 años de diáspora, esta tierra no produjo nada profundo, nada, ni siquiera agricultura, ni siquiera en ciudades desarrolladas. Esta tierra durante 2000 años fue como una novia que esperó a su novio. Y ese novio es el pueblo de Israel, que cuando retornó, en escasos medio siglo, poco más de medio siglo, reconstruyó con toda la fuerza un país basado en una historia milenaria, pero con una visión del futuro, conectado con todo lo que sucede en el mundo tecnológicamente, globalmente. ¿Por qué? Porque es como una semilla que tenía todo en potencia y no perdió su fuerza, y cuando esta semilla volvió nuevamente a la tierra, dio su fruto. Y eso se debe a que la sabiduría de Israel, la sabiduría escrita y oral, siempre tuvo la visión de poder relacionarse con lo nuevo. Todo lo nuevo que sucedió en el mundo, la Torá, la Kabbalah, nos dan los elementos para relacionarnos con ello. Es por eso que un pueblo milenario, basado en tradiciones de las más antiguas, antes de que exista el Islam, antes de que exista el cristianismo y la gran mayoría de las culturas y religiones que conocemos, el pueblo judío estaba en esta tierra y generó de esta tierra sabiduría, no solamente para sí, sino para toda la humanidad, porque simplemente quien produce y quien da para todos tiene una función, tiene un lugar y gana un sitial en lo universal. Es decir, que para poder ser universales lo podemos ser solamente, únicamente a partir de nuestra relación con el mundo. Es decir, lo que nosotros damos al mundo. A partir de lo que nosotros damos al mundo, cada uno de nosotros, cada cultura, cada pueblo, cada civilización es valorizada por el mundo. Es decir, trascendemos lo particular y nos proyectamos en lo universal. Y esta ha sido la historia del pueblo judío. Historia muchas veces no comprendida por otros pueblos, porque justamente todo el concepto de civilización, todos los objetivos, como amar al prójimo como a sí mismo, justicia, no robar, no adulterar, no asesinar, no codiciar, respeto por los progenitores, finales de la Torá de Israel, que a través de Israel vinieron para el mundo, esos objetivos son objetivos que toda civilización y todo lo que se denomine mundo civilizado tomó, porque son objetivos altruistas y de bien. Pero muchas veces, o la gran mayoría de los casos, se ha olvidado y se ha obviado la forma de implementar esos objetivos que figuran en la tradición oral de Israel. Entonces, esa falta de conocimiento de toda la tradición profunda oral del pueblo judío también hizo perder la comprensión del judaísmo y del pueblo de Israel. Es decir, el sentido de la historia y el sentido de la geografía en su índole interior y espiritual. Por eso es muy importante, a través de este ciclo que pensamos comenzar, de eventos especiales, ir conociendo, ir desarrollando lenta y gradualmente la relación con la geografía y con la historia desde una índole totalmente espiritual. Y eso va a servirnos como una columna vertebral que nos va a guiar para entender no solamente la historia de Israel y del pueblo judío, sino para entender la historia universal,
porque solamente a través de lo interior podemos entender lo exterior. Todo lo que una persona hace en su vida es reflejo de sus elaboraciones interiores y luego lo expresa al mundo. De la misma forma sucede con la historia. La historia y la geografía es la manifestación exterior de algo interior, pero sin lo interior no lo podemos sustentar. Es como cuando leemos un libro. Exactamente igual, cuando leemos un libro, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo plasmado en papel las ideas del autor. Pero esas ideas no comenzaron en el papel, en el libro, comenzaron en la mente del autor. Y esas mentes del autor es el deseo, es decir, los pensamientos son los deseos del autor de transmitir un mensaje. Y luego se va a plasmar en algo concreto, físico, material, como es cartón, papel, tinta, y a través de nuestra conexión con esas palabras que están en el mundo material, podemos volver al mundo de las ideas. Entonces, todos estos conceptos vamos a ir desarrollándolos a través del conocimiento de la historia y la geografía espiritual de Israel, que en última instancia no es sino la historia y la geografía espiritual del mundo. Hasta nuestro próximo encuentro de eventos especiales de Alel. Shalom desde Jerusalén, desde Israel, para todos.